Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas, bienvenidos y bienvenidas a su programa. Una edición más, partimos hoy día de La Verdad Sea Dicha. Señora Jessica Flores, bienvenida al programa de todos, La Verdad Sea Dicha. Gusto saludarla. Hola Ulises, buenas noches a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, que nos escriben, que nos quieren y el cariño es recíproco. Muchas gracias, un día viernes más en sus casas, gracias por recibirnos y empecemos rápido porque está lloviendo muy fuerte, hay que irse muy temprano a la casa, hay que cuidarse los resfríos, pero vamos a tocar temas, Ulises, que la gente nos ha pedido y sobre todo este tema que ha repercutido y que tuvimos la última vez con Rodrigo Llévenes, es ex superintendente de educación, que hablábamos respecto a esta ideología de género que se le ha querido instalar en el tema educacional a los niños a tan temprana edad. Y para eso tenemos como invitado a José Antonio González, que ya es de la casa, panelista estable, psicólogo, experto en abuso sexual, en fin, tiene una vasta trayectoria en infancia. Hola José Antonio, ¿cómo estás tú? Hola Jessica, hola Ulises, ¿cómo están? Buenas noches. Con este copioso clima de lluvia, invernal casi, aquí disponible para poder conversar con ustedes y analizar los temas de contingencia. Hoy agradecerte, yo sé que vas de viaje, te detuviste para conversar con nosotros, así que se agradece siempre tu disponibilidad, José Antonio. Vamos a partir con la temática. José Antonio, la preocupación de los padres respecto a esta ideología, ¿cómo? A ver, ayúdame. ¿Cómo? Ideologización. Exacto, esa es la palabra exacta. Respecto a la sexualidad en el contexto educacional, que incluso están pensando hacer una acusación constitucional al ministro de Educación respecto a este tema que de verdad que es delicado porque claramente la educación valórica y sexual y todo radica en la familia, radica en los padres preferentemente y sobre todo, José Antonio, cuando se hace tan solapadamente, en textos que van de regalo, digamos, en situaciones como de juego, en fin, y tan a temprana edad. Cuéntanos, José Antonio, cómo afecta esto o cómo lo entiende un niño a tan temprana edad en la etapa tan primaria, en primero básico, pre-kinder. ¿Lo entienden? ¿Entienden esto digamos, de esta variedad de género, de transgénero, del LGBTQ más y todo aquello? ¿Entienden los niños? ¿Se confunden? ¿Se puede, digamos, llegar un minuto a sexualizar un poco la conducta de ellos? Por favor, cuéntanos y para que los padres entiendan a qué nos enfrentamos con este tema de la sexualidad en los niños en el aula. Mira, yo creo que hay que hacer una pequeña distinción que tiene que ver con la función del Estado en esta materia. Yo creo que, tal como decías tú al principio del programa, en tu introducción, la primera responsabilidad de la educación en materias tan sensibles, que tienen que ver con los valores, tienen que ver con visiones de mundo, con ideología, lo deben hacer los padres, de acuerdo a su propia cultura y propia crianza. Lo que no quita, ¿cierto?, que también el Estado tiene un deber, en tanto responsable de la implementación de políticas públicas en materia de salud, de también entregar elementos desde el punto de vista de la prevención a través de los dispositivos educacionales, a través de los dispositivos de salud. Esa es una función del Estado que no podemos negar, pero no puede chocar esa función del Estado, ni puede transgredir ni pasar a llevar el derecho de los padres, ¿cierto?, de poder transmitir sus visiones de mundo, su cultura, sus prácticas, etcétera, en materias tan sensibles como la sexualidad, como la religión, como la política, como las visiones del mundo en general. En ese sentido, y en el entendido de que hoy día hay programas de prevención de abuso sexual, estos deben ser implementados en los colegios. La polémica es cómo se están implementando. La polémica de hoy día es cómo el Estado está aplicando metodologías y cómo está generando
o la percepción de los padres puede verse alterada o pueden sentirse transgredidos en su derecho de ejercer esta conducta educativa de sus hijos, considerando que el Estado lo está haciendo hoy día. Y esa es la materia de fondo y eso es lo que tenemos que centrarnos. Se han revisado los programas, yo no los he revisado en detalle, he tenido algunos atisbos, pero hay cuestionamientos en cuanto a que, por ejemplo, se hacen algunas actividades de interacción corporal entre los niños, sin un correlato sexual necesariamente, pero que la verdad no aporta mucho a que un niño sea capaz de decirle no a un adulto cuando quiere abordarlo en su intimidad sexual. Yo creo que la prevención no tiene que ver con este tipo de prácticas, sino que tiene que ver con temas más concretos. Los niños, los preescolares, dado que son predominantemente concretos, la verdad es que poco nada van a entender de la cultura o de las premisas asociadas a las distinciones de LGTBIQ+, en la medida de que ellos no pueden abstraer ni pueden visualizar lo que percibe otra persona desde una mirada tan amplia, que es lo que exige la comprensión de estos fenómenos de las distintas formas de sexualidad. Y conforme va creciendo y conforme va adquiriendo sus competencias cognitivas, pero en equilibrio y consonancia con lo que los padres les quieran transmitir, porque ese es su derecho. Y en ese sentido, por supuesto que tenemos los extremos ideológicos, por ejemplo la homofobia, y tenemos el otro extremo ideológico, que es una libertad absoluta en materia de sexualidad. Ambos extremos, por cierto, que son malos, y tal vez el Estado tiene esta función de un poco hacer ese enmarque, pero al parecer hoy día esas políticas públicas de educación no están siendo tan neutrales, sino que claramente tienen una tendencia hacia instalar un discurso e instalar una cultura de la visión de la sexualidad y la visión de las distintas elecciones, más que elecciones, de las distintas vivencias de la sexualidad que tienen las personas, un poco. Y eso es delicado porque choca con el derecho de los padres. Creo que el Estado hoy día está haciendo un poco una imposición de buena fe, ¿cierto? Pensémoslo desde el principio, en donde quieren implementar políticas de prevención cuyo foco principal, y todos queremos lo mismo, que nuestros niños no sean vulnerados en su indemnidad sexual y que crezcan con la libertad que da el desarrollo y entregando elementos muy puntuales cuyo foco debe ser la prevención objetiva de transgresiones a la esfera de su sexualidad y el conocer un poco el estado del arte de las distintas dimensiones de la sexualidad, pero los aspectos valóricos, ideológicos son propios de la crianza en el hogar. Ahora, este es un gran tema, José Antonio, porque fíjate que al año 2021 ahí ya se reflejaba y se veía un vacío respecto de la educación en Chile en relación a este tema de la sexualidad. El 83% de los jóvenes accede a información de sexualidad a través de las redes sociales y el 71% de estos niños y niñas adolescentes lo hace por medio de páginas de internet. Es decir, la familia tampoco está asumiendo el rol que debe asumir respecto a este tema. Y ahí se provoca entonces este vacío que hace que el colegio, la escuela, sea el único centro que esté obligado, de alguna manera por ley, a hacer este proceso de educación sexual a través de los programas de sexualidad, educación afectiva y género, ¿ya? Porque finalmente las familias rehúyen tocar estos temas. Y esto ha sido por generaciones. Fíjate que no había un cambio en muchas cosas sociales, pero en lo que tiene que ver con enfrentar esta temática, la verdad es que los padres rehúyen muchas veces enfrentarlo, y estoy hablando de acuerdo a la información que existe disponible hoy día. Entonces ahí tenemos un problema, porque finalmente esto se ha traducido en una pugna ideológica y no en un elemento que una primero a la sociedad respecto del tratamiento de un tema tan importante como la educación sexual, la afectividad, el género, que son elementos hoy día de convivencia social. Tenemos muchas situaciones que tienen que ver con temas de discriminación, con homofobia, que en realidad no contribuyen a la paz social, no contribuyen a construir una sociedad en que todo el mundo esté incluido. Y eso es un problema grave, porque en realidad los que somos un poco más viejos, nos guste o no, este es un hecho de la causa. La sociedad ha ido cambiando y lo que tenemos que hacer es educar respecto de valores en relación a esto.
Entonces ahí tenemos un tema, digamos, que efectivamente es un poco complejo. Y eso hace probablemente que hoy día estemos enfrentando esta problemática de una manera sesgada, tal como lo hemos comentado ya anteriormente en el programa. No sé qué te parece a ti un poco esta mirada. Sí, pues yo te ofrezco una contramirada porque tú, a lo mejor yo lo comparto. Hay familias que evidentemente simplemente no hablan de estos temas, pero desde el derecho de la familia pueden determinar dentro de las dinámicas propias y la cultura y los valores que es un tema que no se aborda abiertamente desde el punto de vista más conservador. Nos puede gustar o no. Esto es una opinión netamente, trato de ser objetivo en mis apreciaciones. Puedo yo no compartirlo como José Antonio González, pero como psicólogo tengo que poder entender que desde la subcultura familiar la sexualidad no se aborda de manera tan abierta como yo a lo mejor lo puedo abordar con mis hijos en la mesa conversando esos temas. Y eso también es respetable. Ahora bien, lo que tú planteas respecto de que los cabros se están hoy día enterando de lo que es la sexualidad a través de los medios de comunicación y de la pornografía y del internet, etcétera, eso es un dato de la causa. Lo que yo te planteaba, o lo que planteaba en un principio de mi análisis son los ejes fundamentales, pero claramente tenemos factores intervinientes que hoy día están determinando muchas veces cómo los adolescentes, los niños, y los jóvenes, y los adultos jóvenes, y los adultos en general, van procesando la experiencia de la sexualidad. Ahora bien, son factores de riesgo, los padres tienen que involucrarse más, por supuesto, pero no porque no se involucren, ese involucramiento les quita el derecho a educar a sus hijos como ellos lo estimen, ni faculta al Estado para transgredir ese derecho propio de los padres. Significa que el Estado entonces debe plantear, ¿trabajamos directo con los niños o debiéramos trabajar directo con los padres para que se sensibilicen y entiendan la necesidad de abordar estos temas con metodología, acorde a sus principios, acorde a sus valores familiares, pero que aborden esto? Ahí está el punto. Que bien, José Antonio, porque ahí diste justo en el punto. Cómo el colegio, a través de los apoderados, prepararlos. ¿Se te escucha mal, José Antonio? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que ahora te escuchamos un poco más. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, en el fondo, disculpa que me entró una llamada, lo que te decía en el fondo es que a lo mejor el foco del Estado centrarse en los niños, si partimos del supuesto que el Estado se mete en la crianza y la educación sexual de los niños, porque los padres no lo hacen, entonces tenemos que centrarnos en educar a los padres, ¿te fijas? En cómo trabajamos con los padres para que aborden estos temas de la intimidad familiar. Y el Estado tener un rol periférico en eso, no transgrediendo ni invadiendo el espacio familiar, que es la libertad, eso es libertad de la familia. Y, por supuesto, hacer programas a nivel de educación sexual en los colegios, que yo creo que son necesarios, pero desde la perspectiva que el foco principal está en la familia. ¿Me fijas o no? Exacto. Está en la familia y en el colegio simplemente se les entregan generales de cómo abordar situaciones, de poner límites, etcétera, pero no les vamos a enseñar a ponerse el condón en el colegio. Eso a mí, la verdad es que creo que es una responsabilidad de la familia. Tampoco es que lo haga el Estado un escándalo, digamos, pero creo que debe hacerlo el núcleo familiar. Finalmente, está comprobado, y tú lo sabes, Jessica y Ulises, que tienen vasto conocimiento también en los temas de protección, que el foco principal y los factores principales de riesgo y el factor principal protector se encuentra en la familia, no en los sistemas comunitarios. Por lo tanto, si potenciamos el sistema familiar de los padres o los cuidadores, claramente vamos a tener mejores resultados. Sí, no, sin duda. Yo creo que ahí hay un tema, digamos, en términos de que quién está preparado, o sea, una pregunta que hago, ¿quién está preparado hoy día para abordar esta temática de una manera objetiva, respetando la libertad individual, personal y el derecho de la familia? Porque también, fíjate que en el año 2019 se generó un programa de construcción de un proyecto institucional de formación docente para educar en sexualidad, porque tampoco los docentes están preparados en estos temas, ¿ya? Porque estos son temas, el profesor, pensemos en el profesor básico, es un profesor que está preparado en las asignaturas principales de la generalidad, porque son profesores generalistas, y la particularidad, la realidad es que no existe, ¿ya? Entonces, estos temas son muy particulares y están dentro de un programa de estudio, pero se abordan con una mirada muy general.
Hoy día este cambio de mirada... Solamente para complementar, Ulises, leía unos datos de la tarde de Inglaterra, donde efectivamente los programas de prevención en el sistema escolar disminuyeron los niveles de embarazo adolescente. Es decir, convengamos que un programa bien implementado, que no transgrede los principios de la familia, sí va a tener un efecto, pero se debe aprender de esa experiencia. Absolutamente de acuerdo. Sí. José Antonio, ¿sabes? Hay preguntas de los padres, por ejemplo, ¿por qué hablarle a los niños a tan temprana edad de esta diversidad sexual que está más radicada en el sentir, con cualquier, digamos, en el sentir que en el contexto biológico, digamos, entre un hombre y una mujer? Una mamá decía, por ejemplo, ¿por qué mi hijo se tiene que enterar a tan temprana edad, por ejemplo, de este LGTB+, por ejemplo? ¿Por qué tiene que aprender eso a los 4, 5, a los 6 años? Si yo no quiero, por ejemplo, si no quiero contarle de esta diversidad sexual, es el colegio mandatado pasando a llevar a los padres, digamos, el querer enseñarle a tan temprana edad esta diversidad sexual. Ese es como el cuestionamiento, las preguntas que nos hacen los padres, fíjate. ¿Qué opinas tú? Fíjate, yo no tengo ninguna observación a que en el colegio se le entregue a mi hijo información respecto de las distinciones LGTB y Q+, porque es parte de una realidad que mi hijo va a conocer de alguna u otra manera. Entonces está ahí, está afuera, es cotidiano. Lo que me preocuparía es cómo se le entrega esta información, lo que me preocuparía es cómo se da el enfoque respecto de estas diversidades o disidencias sexuales. Lo que me preocuparía es lo que está a la base ideológica de cómo se entrega esta información. Exacto. ¿Te fijas o no? Ahí está el punto. Si se pretende instalar un discurso de validación, si se pretende instalar un discurso de repudio, si se pretende instalar un discurso, no sé, tal como podemos tener una institución educativa que pueda reforzar aquello, pueda otra denigrar, en fin, ambos extremos malos, por supuesto. Entonces, más que la entrega de información es cómo se entrega la información. En ese sentido, volvemos a lo que decíamos anteriormente. Ese es el punto, José Antonio. Ahí está lo que los padres dicen. ¿Cómo se le entrega la información? Porque si se valida y que en el fondo esto es lo que viene, esto es lo que está de moda, y hacen que mi hijo sea como una alternativa que le guste a un igual, o que todo vaya en el sentir independiente de que si es hombre o mujer, cómo me siento y mi sexualidad sea con cualquier sexo. Entonces esa es la preocupación de los papás, en realidad cómo se le entrega esta ideología de género a los niños a tan temprana edad, que no tienen esa capacidad de discernir y que no lo reciben como una información de lo que existe y el respeto que deben tener con esa ideología. Por último, ¿pero cómo se les está entregando? Por eso, es una pregunta legítima y se asume desde la buena fe que hay profesionales detrás que hacen esto, pero de todas maneras lo que decía anteriormente es algo que es factible, es decir, más que focalizarnos en que el colegio directamente entregue esto a los niños, ¿por qué no trabajan los colegios con los centros de padres, con los apoderados, los empoderan, los educan, les enseñan técnicas, etcétera, para que los padres, de acuerdo a sus visiones de mundo, vayan entregando esta información? Ahora, evidentemente que vamos a tener un porcentaje de la población cuyos padres no van a validar esto, van a denigrar, van a cuestionar, es parte un poco de la diversidad que también existe en la sociedad y no podemos hacernos cargo de eso. El Estado no puede hacerse cargo de cada familia que no está de acuerdo con la cultura LGTBIQ+, o con las disidencias sexuales. ¿Me entienden? Sí, absolutamente. Yo creo que ahí hoy día hay un conflicto generacional, hay un conflicto de mirada, hay un conflicto de tolerancia y de intolerancia respecto a estas temáticas. Yo creo que somos un país que ha vivido una realidad diversa en muchas cosas, y en este tema en particular, que tiene que ver con la mirada del género, de la sexualidad, se ha ido avanzando, yo diría, en un periodo muy rápido en relación a la mirada que las propias familias tienen. Si aquí ha habido un tema de aceptación frente a este hecho en particular, aceptar al otro, verlo de una manera distinta, no es fácil hoy día
para las familias también, que tienen una mirada, digamos, que se viene arrastrando por generaciones, culturalmente, una forma de ver la vida. Entonces, hoy día, claro, cuando se tocan estos temas, cuando se plantean estas miradas, sin duda que generan un conflicto, porque cada familia tiene su forma de ver las cosas y en general la forma de ver las cosas para muchos es protegerlos de la información que pueda, entre comillas, distorsionar la mirada que la familia tiene. Entonces, yo creo que ese es un elemento que sin duda va a crear siempre conflicto, pero también estoy de acuerdo de que las familias deben determinar cómo crían a sus hijos, ¿ya? De forma responsable. ¿Cuál es la mirada que se le entrega desde este núcleo principal de crianza respecto de todo el abanico de temas valóricos, ¿ya? Que son parte de lo que cada padre, cada madre tiene que ir tomando como decisión, ¿ya? Ulises, se me va a acabar la batería de cerrar, pido las disculpas por eso, pero no quiero dejar de la comunicación con ustedes sin dejar de decir algo súper importante. Tal como hoy día tenemos un tipo de mensaje que se está instalando en el sistema educacional, pensemos en un gobierno con una orientación ideológica distinta. Perfectamente podrían ellos implementar sus propias políticas, ¿cierto?, en materia de sexualidad, y algún grupo de la población que hoy día celebra las políticas actuales, que son más, entre comillas, progresistas y liberales, versus una ideología más conservadora, vamos a estar en este mismo escenario. Entonces, en el fondo, la tesis que te acabo de plantear da toda la razón en que no es el Estado el encargado de implementar este tipo de políticas, solamente debían hacerlo a nivel preventivo para efectivamente evitar la comisión de delitos en su indemnidad sexual. Porque de lo contrario pasaríamos cada 4 años con distintos programas cambiando la visión de las cosas, cambiando la... Ya. homosexuales, no, etcétera. ¿Te fijas? Sí, te perdimos por un rato y no, pero hay que redondear la idea, José Antonio, antes que se te acabe la batería. Sí, solamente plantear que hoy día el tema de la sexualidad es una materia de abordaje a nivel familiar. Tiene un componente ideológico, valórico y espiritual, y eso no podemos transgredirlo. El Estado puede pasar a llevar eso. El Estado debe respetar aquello, el Estado debe centrarse en la educación preventiva de la sexualidad desde el punto de vista, el cómo se implementa eso es materia de la familia. El Estado tiene que propender a entregar información que genere luces de alerta a nivel de prevención, pero finalmente son las familias las que determinan cómo se implementa eso, ¿ya? El colegio perfectamente puede enseñar a los chicos a usar condón, pero la familia puede a lo mejor estimar de que la prevención del embarazo de su hija no va a pasar por el uso del condón, porque la niña tiene la convicción de querer llegar virgen al matrimonio, o estimar de que la sexualidad para ella es un tema que no es solamente biológico, sino que tiene un componente afectivo, que debe ella, donde ella finalmente va a tener su actividad sexual con quien ella elija como marido, por ejemplo. Entonces, una cosa es la entrega de información por parte del Estado para que se conozca la alternativa y otras cosas que se plantea esa alternativa como un hecho cierto, como una verdad y como algo que debe hacerse, están creyendo los padres. Oye, pero no te podemos dejar ir sin antes preguntarte, antes de que te vayas, el tema de la violencia escolar, José Antonio. ¿Qué crees tú que debiera pasar en el sistema escolar para poder tratar y prevenir o incluso tratar, porque ya existe, la violencia escolar? De hecho, hay un caso de un niño que llevó una pistola al colegio, creo que se disparó. Hay otro caso de una niña que acuchilló a 2 compañeras, en fin. Te propongo lo siguiente, en honor a la complejidad del tema y el tiempo que requiere y demanda y para nuestros televidentes, dejémoslo para otro programa y yo me comprometo que analizamos en detalle. Perfecto. Porque es un tema súper relevante, súper contingente y súper complejo por lo demás, porque es multidimensional también, como todos los problemas y los fenómenos que afectan a nuestros niños. Pero déjanos algo adelantado por la pregunta, digamos. Bueno, tenemos una subcultura hoy día que valida la violencia. Tenemos adultos que no están empoderados, que perdieron el poder respecto de los adultos. Tenemos profesores que no están validados por los propios padres. Estamos socavando la autoridad del profesor. En mi época jamás
nos habríamos imaginado, ni yo me habría atrevido a acercarme a un profesor a hablarle de la manera que anda un video por ahí y uno golpea. Jamás, jamás, jamás. Entonces, se ha socavado la autoridad, hay un conflicto hoy día en donde la libertad de expresión se confunde, parece, con libertinaje de expresión por parte de los jóvenes respecto a los profesores, y ahí hemos tenido episodios de violencia. Ya, te dejamos ir, José Antonio. Anda y comprometido para el próximo viernes para que nos explayemos con este tema que es tan relevante. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Sí, puedes seguir con Un tu abrazo viaje. grande. Que te vaya muy bien. Chao, cuídate. Gracias por acompañarnos. Cuídate. Bueno, creo que demasiado certero lo que acaba de decir José Antonio. Creo que se ha validado, se ha romantizado la violencia en todos aspectos, en todos los aspectos. Pérdida de poder, de autoridad de los padres, de los educadores. O sea, sabes que de verdad, como decía José Antonio, era impensado faltarle respeto al profesor, faltarle el respeto a los padres. Hoy día se les ve como un igual. Creo que esto de los márgenes de las normas ya no se respetan. Yo creo que es un tema que tenemos que tocar. Creo que es un tema que es mucho más importante que la ideología de género instalada en el tema educacional, sino que esto va mucho más allá, y la verdad es que no se prioriza hasta que no ocurra de verdad una desgracia importante. Tenemos el caso de un alumno que llegó con una pistola, y creo, fíjate, no tengo muy clara la noticia, no sé si se disparó, pero andaba con un armamento, o sea, una pistola, que es más, un joven de 14 años y que fue detenido por porte ilegal de arma. Entonces, ¿cómo llega ese joven, ese adolescente al colegio con un arma? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con la familia? Tú, Ulises, que estás dentro del tema educacional, que tú eres el experto en esto, ¿qué crees tú que está pasando? Yo creo que esta es una cadena de situaciones que han venido por muchos años. Multidimensional, como acaba de decir No, José. absolutamente, pero esto es lo que la sociedad ha ido generando, ¿no? Pues sí, aquí se han validado modelos absolutamente violentos, en general, de relación social, ¿ya? Se validó la fuerza, se validó la violencia como un elemento, una acción que te permite obtener y llegar y lograr tu objetivo, ¿ya? La familia ha ido perdiendo poder frente a toda esta demanda de derechos, en que los niños y jóvenes hoy día, frente a un hecho que eventualmente no les guste de sus padres, incluso pueden denunciarlos, ¿ya? Y esto genera situaciones que en algunos casos sí son muy favorables, porque efectivamente existe una situación, además de violencia instalada dentro de la familia, ¿ya? Ya hemos comentado en programas anteriores la cantidad de denuncias que se generan en los colegios, de situaciones de abuso de distinta índole que suceden dentro del núcleo familiar hoy día, ¿ya? Que fueron a la baja cuando los estudiantes no estuvieron en clases presenciales, y están los números, digamos, cómo bajó esta cantidad de denuncias. 72% baja de las denuncias en la época de pandemia, que los niños no acudían. Y por otro lado, entonces se valida esta forma de relacionarse internamente dentro de la familia, es decir, las relaciones son violentas, ¿ya? Esto se traslada al mundo de la educación. Estas mismas actitudes, estos comportamientos, estas formas de deslegitimar la autoridad. Aquí hubo una campaña de deslegitimación de la autoridad. Todo aquello, toda persona que representaba autoridad, las instituciones que representaban la autoridad en Chile fueron absolutamente barridas, fueron cuestionadas, ¿ya? Entonces, cuando tú ves que existe una validación de estas cosas,
Entonces no puedes esperar mucho más, ¿ya? Es que el victimario a veces recibe mayor protección que la víctima. Entonces, cuando los modelos están, y uno los ve hoy día, lamentablemente, en esto a través de las redes sociales, en que adolescentes salen fotografiándose o grabándose con armas blancas o con pistolas, porque ven esto que está como un producto de marketing, a través de diferentes formas de expresiones musicales, en que entonces aparecen cantantes, el género urbano, claro, de estos nuevos géneros, donde están validando entonces la droga, el tráfico, la violencia, las armas. O sea, ¿qué le podemos pedir a estos adolescentes y a estos jóvenes si además los padres están trabajando todo el día, no están en las casas, no tienen un adulto que los acompañe, ¿ya?, de forma permanente en su desarrollo, donde no hay comunicación, donde no hay conversación, porque los papás obviamente trabajan todo el día y llegan a la casa a descansar? No existe la instancia de conversación, y cuando las tienen no saben conversar porque cada uno está conectado a su famoso celular, ¿ya?, y están conversando con otras personas, con terceras personas, pero ya el núcleo de conversación, que era la instancia de almorzar juntos, de tomar la once juntos, o cenar juntos, eso ya no existe hoy día. Hoy día pueden estar las familias en los hogares y cada uno está en su espacio, en el dormitorio, viendo televisión, haciendo cualquier cosa en la hora en que deberían estar todos juntos, sin el celular, sin la televisión, conversando, ¿ya? Entonces, esas prácticas, estimados televidentes, hoy día se han perdido, y son las prácticas que generaban un elemento de unión, de conversación, un elemento de educación, un elemento de respeto. Hoy día todo es desafiante. Los hijos están desafiando a los padres, los hijos están desafiando, los adolescentes están desafiando a los profesores, y vemos como estas escenas terribles en que hay estudiantes que agreden derechamente a los profesores, pero esos estudiantes también son hijos de padres agresores, que lo más probable es que también amenacen y quieran agredir a los profesores. Así que lo que hay que hacer es generar leyes que sean muy duras respecto a este tema, y así como ha sucedido legítimamente con Carabineros, que, ¿no es cierto?, se han generado leyes para protegerlos, también a todo el servidor público debe existir una ley que sea tan drástica que cualquier agresor vaya a la cárcel, pero sin contemplación, ¿ya? Que estos modelos se vayan terminando, porque no puede ser que la violencia se legitime como una herramienta, como un elemento válido para resolver conflictos, que la coerción, que el temor, que la amenaza se hayan validado como una forma de expresión social. O sea, a mí me parece que estamos absolutamente equivocados. Entonces, ¿de qué nos quejamos hoy día si vemos a los parlamentarios amenazándose en el Parlamento, a los políticos hablando en forma violenta, y además con una falta de cultura e ignorancia, que uno dice, bueno, ¿qué estamos entregando, digamos, como modelo? No tenemos referentes. ¿Ya? Pero esto, Jessica, se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Es decir, hay que ser justo. Aquí hay varios gobiernos de este país que fueron llevando a lo que hoy día llegamos, ¿ya? Y hoy día simplemente estamos en un punto en que hay que asumir de que tenemos problemas y que si no los abordamos, entonces va a ser muy complejo. Pero si uno cruza la frontera, se encuentra que también estos problemas están. Fíjate que el otro día veía que en Florida, en Estados Unidos, hubo un tiroteo en una de las playas. No, es que en Estados Unidos hace mucho rato. Bueno, fuera del país, pero entonces que son fenómenos sociales, porque tampoco podemos decir que somos los únicos en este país que está pasando esto, porque ya de repente también esto se ve con mirada un poco sesgada, de carácter político, esto, lo otro. El mundo hoy día, en general, está viviendo una situación compleja en lo social. ¿Por qué? Porque las dinámicas sociales son equivalentes. Lo más probable es que el mismo relato que estamos haciendo de lo que sucede en este país está sucediendo en todo el mundo.
¿Por qué? Porque estamos todos conectados, los modelos son los mismos. Esta famosa aldea global, la globalización, ¿no es cierto?, nos ha entregado elementos y valores y antivalores que cuando tú no tienes una sociedad que esté bien cimentada con sus propios valores, simplemente permea esto, y lo que pasa aquí se refleja en Perú, se refleja en Ecuador, se refleja en Europa, se refleja en Estados Unidos, o sea, en todas partes, porque los modelos son equivalentes. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día, que esta globalización, esta globalidad, estos modelos que existen, digamos, que pretenden unificar las formas de ver, y hay modelos que pretenden tener una sola mirada mundial, un solo gobierno mundial, están entregando elementos de esta naturaleza. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa en los colegios? Si en los colegios no está la violencia, en los colegios se refleja la violencia de la sociedad. No es que en los colegios se genere la violencia per se, que el colegio genere la violencia, no. En los colegios se refleja lo que está pasando en las familias y en la sociedad. ¿Ya? Estos niños que no son escuchados, que no son atendidos, que no nos entienden los padres, que muchos padres que tienen estos sentimientos de culpa, que trabajan para entregarle lo que ellos no tuvieron, y que el niño pide cualquier cosa, el adolescente pide cualquier cosa, y entonces está ahí automáticamente porque ellos sienten que este sentimiento de culpa de que como trabajo tanto tengo que entregarle entonces todo lo que pide. Pero detrás de eso no hay un componente afectivo, no hay un elemento de comunicación, de familia, que permita ir formando. Si el gran problema es formativo, ya no hay elementos formativos hoy día, Jessica, estimados televidentes, que podamos decir, sí, este es el modelo, esto es lo que queremos. Los padres culpan a los colegios de las responsabilidades que ellos tienen. Los colegios toman medidas y los padres se oponen a las medidas cuando los colegios las toman porque no puede ser, porque discrimina, porque excluye. Esto es una trama muy compleja que hoy día tenemos que buscar la forma de solucionar. Porque por otro lado están las leyes que hacen que los colegios tengan que hacer hasta lo imposible por sostener su población escolar, por sostener elementos de convivencia dentro de una población escolar con una diversidad que es increíble. Si yo te digo que hoy día, a mi juicio, el modelo educacional en general colapsó, porque las realidades son distintas. Tú no puedes tener dentro de una sala de clase niños que tienen problemas, ¿no es cierto?, de diferente condición, ¿ya?, que tienen que enfrentar espacios distintos. Hoy día en los colegios, por ejemplo, se han creado las salas de silencio, que eso no existía antes, que son espacios exclusivos para niños que tienen problemas con los ruidos, que entran en un estado de desregulación que genera incluso violencia, producto de los ruidos, que andan. Si tú vas a los colegios vas a ver que andan niños con orejeras, con audífonos, porque no soportan el ruido ambiente que existe en los recreos o en los patios, y tienen que estar en espacios distintos. Pero eso, hoy día, cuando tú tienes un modelo de colegio que tiene 44 estudiantes en una sala de clase, es muy complejo llevarlo a cabo. Y en algún minuto se desregulan estos estudiantes y agreden a sus compañeros y se genera toda una dinámica. ¿Son niños autistas, Ulises? Tienen diferentes condiciones, sí. Son TEA en el fondo. Son TEA. Bueno, hoy día, de acuerdo al discurso, el día de ayer, el discurso presidencial, ya está creada la ley de TEA y eso va a ser regulado, digamos, van a tener atención preferencial, que es una muy buena noticia, pero ¿cómo se lleva esto al tema educacional? No. Mira, solo se habla en el contexto de salud. La ley permite, por ejemplo, que una madre o un padre pueda pedir permiso en su trabajo para acompañar a su hijo en el colegio, en este proceso de integración social y de regulación social, es decir, cómo el estudiante se relaciona con sus compañeros de curso, sin que esto ocasione
una situación problemática para el grupo curso, de alteración de la convivencia normal, del desarrollo normal del proceso educativo. Eso lo considera la nueva ley TEA, digamos, que a mí me parece bastante interesante y que es un nuevo paradigma para las escuelas, porque cuando se va a integrar un apoderado a acompañar a su hijo en una sala de clase, puede ser, o en diferentes instancias, eso también genera una dinámica distinta hoy día, en que también el papá tiene que estar preparado, la mamá tiene que estar preparada, tiene que recibir la ayuda para apoyar en este proceso. Porque ya los padres se dieron cuenta que educar no es tan fácil, y lo vivimos en la pandemia, po. Los padres estaban locos con los hijos en las casas, ¿ya? Y se dieron cuenta que generar aprendizaje no es tan simple como la teoría lo decía, ¿ya? Yo siempre digo que ojalá haya una mejor valoración del profesor, producto de todas estas experiencias que las familias han vivido. Así que le den un valor a la función del profesor, que es tan importante y es tan vital. Porque la realidad es que en estas condiciones yo no creo, podría conversar con un amigo, me decía, ¿quién quiere ser profesor hoy día? ¿Quién quiere estudiar? ¿Quién quiere ir a un colegio cuando es agredido, es maltratado, se le paga mal, es culpado de todo lo que pasa, tiene que entregar, ser profesor, ser psicólogo, a pesar de que existen hoy día en los colegios duplas psicosociales o otros profesionales, pero el profesor está sobreexpuesto? ¿Ya? Se tiene que hacer cargo de esta temática que estábamos conversando hace poco, que tiene que ver con la educación sexual, por ejemplo, ¿ya? Y todo lo que ello significa. Y además tiene que lidiar con lo peor, que son los apoderados. Los apoderados son los más complejos hoy día dentro del sistema escolar, ¿ya? Son los que, en vez de contribuir en la generalidad, estoy hablando de la generalidad, porque hay apoderados también que son muy buenos, ¿ya? No ayudan a sus profesores, no ayudan a los profesores, los deslegitiman, hablan pésimamente de los profesores muchas veces frente a los propios hijos, pero lógico, creando entonces esta actitud de los hijos, y con razón después el hijo, ¿no es cierto?, hace lo que quiere en la sala de clase. Si es validado por los padres, si los padres hablan mal, si son modelos que se copian. Y cómo se está resolviendo esos conflictos dentro del hogar, los niños lo copian. Entonces, si los padres hablan mal del profesor y que si te llega a decir algo, que si tú te defiendes y vamos pauteando a los hijos en contra de esta figura, claramente el niño se va a sentir validado para faltarle el respeto a ese adulto, porque los padres van a estar detrás validando esa conducta. Entonces es muy difícil erradicarla. Entonces, ¿a quién hay que tratar? ¿Al niño o a los padres? A los padres en este caso, porque son los padres los que en el fondo no validan este rol del profesor y los dejan en calidad de nada frente al alumno. Entonces, claramente la intervención hay que hacerla en los padres. Como tú dices, hay apoderados muy buenos, pero hay apoderados de verdad que crean demasiado conflicto, y que al final del día, como actúan estos niños dentro del aula, se debe mucho a cómo los padres están resolviendo los conflictos con los hijos o cómo están validándolos, incluso en la violencia con sus padres, con el profesorado, y claramente ahí hay que intervenir con los padres. Absolutamente, Jessica, si el tema es muy complejo hoy día, porque existen muchos elementos, digamos, que en vez de contribuir a la armonía, a la convivencia, la van destruyendo. Fíjate que hoy día se usan mucho los grupos de WhatsApp dentro de los cursos de los colegios. Oye, se generan unas peleas salvajes, situaciones que ellos mismos no son capaces de regular, y que se les está además endosando a los colegios poder que regular esos grupos de WhatsApp, porque los padres crear un reglamento, claro, más o menos para se agarran del moño a través de estos famosos grupos de WhatsApp. O sea, entonces estamos con un problema de educación absoluta, ¿ya?
que es muy complejo que un profesor puede hacerse cargo de todas estas cosas. Entonces la labor del profesor, que debería enfocarse principalmente a trabajar en el aprendizaje de sus estudiantes, se distorsiona y se desenfoca de lo principal, entregando muchas energías a otras cosas que no deberían ser el centro de su accionar profesional. Y ahí está entonces hoy día lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, que tiene que ver con todas estas problemáticas que se están generando. Antes eran algunos colegios, hoy día en todos los colegios. En todos los colegios existen los mismos problemas. Los problemas de relaciones sociales, de convivencia escolar, de desregulaciones de estudiantes, de situaciones de conflicto de los apoderados. Hay una tendencia de que llega un padre a un colegio y postula a ese colegio, y cuando está dentro del colegio quiere cambiar todas las reglas que existen en los colegios. Una cosa extraña, ¿ah? O sea, él postula a un colegio porque lo encuentra que es fantástico hasta que ingresó al colegio. Una vez que está en el colegio, quiere cambiar todo y no cumplir con nada de lo que se les pide. Entonces, ¿cómo le llamarías tú a ese tipo de apoderado? No sé qué nombre dar, pero no sé, no me atrevo, digamos, ni a calificarlo, pero no me cuadra eso, Porque no me cuadra. como tú dices, uno elige un colegio para los hijos porque cumple con todos los requisitos que yo quiero para que mi hijo se eduque, ¿cierto? Y la continuidad de la educación que yo le puedo dar en el hogar, que sea como la continuación en el aula, y que llegue al colegio y querer cambiarlo todo, no me cuadra a mí tampoco. Entonces, ¿será porque hay mucho tiempo? ¿Será porque hay conflictos personales? Yo creo que fíjate que mucha gente llega a hacer catarse. Como el espacio que tienen es como el punch que tienen para darle. Exacto, como el basurero, es decir, como me ha ido mal en la pega, me ha ido mal en la casa, entonces, me voy a desquitar al colegio. Llegan en una actitud de prepotencia a los colegios, es increíble, digamos. Y coincide, por ejemplo, Ulises, que este apoderado prepotente, qué sé yo, tenga un hijo en iguales condiciones, o se dan los dos casos, o no coincide. Se dan los dos casos, se dan casos que es equivalente, pero hay otros casos en que los estudiantes tienen una personalidad totalmente distinta porque han sido pisoteados por esta personalidad de los padres, ¿ya? Entonces son niños que tienen mucho temor, son totalmente distintos. Se dan las dos situaciones. Así que es un interesante, tema, es un tema así, pues claro, porque si las personalidades también van generando consecuencias, pues, ¿ya? Padres que son demasiado dominantes, digamos, y tienen una personalidad agresiva, esa agresividad se da en todos los espacios donde esa persona vive, digamos. Y el espacio principal donde él se siente como el alfa, digamos, del grupo, es en su familia, ¿ya? Entonces, eso conlleva a que hay estudiantes que tienen personalidades muy disminuidas, producto de las personalidades que tienen los padres, como también hay estudiantes que asumen esos modelos formativos que tienen los padres. Y en algún minuto hay elementos de agresividad que uno empieza a observar en ellos, ¿ya? Entonces, es complejo, fíjate que se ve mucho esta problemática de las redes sociales hoy día. El bullying, el ciberbullying, donde ellos se destruyen porque resulta de que empiezan con unas relaciones entre comillas de pololeo, cuando son niños a veces muy pequeños, que empiezan con toda esta situación, y cada vez que tienen conflicto entonces lo resuelven a través de las redes sociales. Y eso es muy fuerte, muy duro, digamos, para aquel adolescente, aquel niño que es víctima de esta situación, ¿ya? Porque además el sistema en sí no está preparado para resolver de manera rápida esta situación, ¿ya? Porque la vuelta es muy larga, digamos. Muchas veces los colegios, y me ha tocado hacer denuncias en la
y, en fin, en las policías para que se haga toda una investigación y poder detectar de dónde sale esta situación. Y es bastante complejo ese tema también. Entonces, claro, la única manera de modificar esta conducta es a través de la educación. Pero la primera escuela, que es la familia, no está funcionando. Si el problema principal de la educación en este país o en cualquier sociedad es que si la familia no funciona en su rol formador, que es el principal y el primero, entonces de ahí parte todo el sistema mal. Y lo que hace la escuela finalmente, o lo que debería hacer la escuela finalmente, es extender esta formación que tienen los estudiantes y entregar elementos de conocimiento de las diferentes asignaturas. Pero el componente formativo debe ser el que genera la familia. Y la familia debe elegir el colegio que representa la extensión del hogar en este componente formativo. Resulta que hoy día uno se encuentra con niños que llegan a los colegios de una forma absolutamente descontrolada, poco equilibrada, muy violenta, y estamos hablando de niños que ingresan a los jardines infantiles, a la educación parvularia, que no tienen ningún tipo de acatamiento a las normas, ¿ya? O sea, son niños que agreden, que golpean, que no responden a la autoridad, que no reconocen a la autoridad, que tienen un vocabulario soez, y que son muy agresivos. Son muy agresivos. Y eso es parte de la formación que hoy día tiene la gran parte de las familias en este país, ¿ya? Que no los forman, que los dejan ser. Laissez-faire se llaman Exactamente. esas familias que te dejan ser. ¿Ah? Y sabes que ahí se da una dinámica que es perversa, que al final del día estos niños que se crían solos, con nanas o con cuidadores, con los abuelos no imparten normas ni reglas, los abuelos son malcriadores generalmente. El abuelo no tiene la función de criar. Y además no tiene la función de normar, digamos. El abuelo tiene otra función. Entonces se da que los papás que pasan poco tiempo con los hijos, tú lo dijiste al comienzo, se trata, tienen como la culpa de no entregarle el tiempo suficiente a los hijos, y esa culpa la traducen en entregarle cosas materiales a los hijos y darle un gusto, digamos, en todo, y evitar el conflicto, evitar poner normas y reglas. Y total, estoy tan poco tiempo con él, ¿cómo le voy a exigir que se duerma temprano, que haga sus deberes, que haga la cama, en fin? No, evitan esa confrontación, digamos, de poner normas y reglas. Entonces, al final del día, estos niños los dejan ser, y cuando llegan al colegio, el profesor quiere instalar y que se respeten ciertas normas, y este niño no sabe hacerlo. Entonces, ahí se crea el primer conflicto, este conflicto que lamentablemente radica, como tú y yo lo sabemos, desde nuestra expertise profesional, que la familia es la primera educadora en valores, en normas, reglas, en el respeto por el otro. Entonces, si la familia falla, si no hay referentes de autoridad, claramente está todo mal. Y yo creo sinceramente, y esto lo venimos hablando hace rato, yo hace como 15 años, diría yo, que hice el magíster de familia. Teníamos un sociólogo español en la universidad que nos hizo el primer taller de familia, y hace 15 años un sociólogo español ya hablaba de la pérdida de autoridad de los padres, 15 años atrás. Entonces, claramente esto ya se agudizó, estamos en la peor etapa, esto ya es sin retorno, y aparejado de la violencia, del no respeto por el otro, no respeto a la autoridad. Y yo creo que sí puede haber retorno siempre y cuando los padres
se den la tarea de educar, la tarea de normar, porque esto es con ternura y firmeza. Amo, pero también coloco normas. Y ahí está esta dicotomía de los padres de no querer normar, no querer que los hijos de alguna manera respeten la autoridad, respeten normas y reglas dentro del hogar. Es lamentable porque al final del día son los profesores quienes se llevan esta tarea de querer cambiar un poco estos niños que los dejan ser, pero no es tarea de los educadores al final, no es tarea de los educadores, así es que se ve complejo el panorama, está complicado. Fíjate que hubo una noticia la semana pasada de la muerte de 2 adolescentes de 16 y 17 años, o 15 o 17 años, en un portonazo en Santiago. Uh-huh. Vi la entrevista que le hicieron a la tía de uno de los niños, que era el menor de edad, de 15 o 16 años. Y este niño traía un prontuario delictual desde los 13 años. Venía cometiendo delitos y ya tenía su prontuario. Y cuando le preguntaron a la tía, porque la tía exigía justicia para su sobrino, ella reconoció que su sobrino venía delinquiendo hace rato y que pedía disculpas, pero era imposible, y así lo dijo, textual. Nos dimos cuenta como familia que Pepito venía por mal camino, pero no pudimos hacer nada, no pudimos revertir esta situación. Y un niño de 13 años ya se mandaba solo, no respetaba a nadie, y lo dejaron ser. Era imposible retenerlo o cambiar el rumbo delincuencial de este joven, de este adolescente. Imagínate lo grave de este relato de la tía que al final del día cobra la vida del sobrino y que los padres no pudieron enmendar el camino o no pudieron ser lo suficientemente autoridad para este niño para que no siguiera delinquiendo. Entonces ya este es el extremo de la gravedad de la pérdida de autoridad. Pero te das cuenta hasta dónde puede llegar la situación, y que los padres al final del día se quedan de brazos cruzados viendo que los hijos se pierden en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, y son incapaces de reaccionar o de hacer algo para sacar a su hijo de esta situación. Lamentable. Es que bueno, eso es un poco el gran tema, digamos, de cómo los liderazgos van marcando, ¿ya? Y existen liderazgos positivos y liderazgos negativos, así como existen modelos positivos y modelos negativos. Entonces, cuando tú tienes elementos que van distorsionando la mirada de la vida fácil, de obtener dinero fácil, de estos modelos, ¿no es cierto?, que están asociados al crimen y que validan el crimen, la delincuencia, como una forma de vida que te permite avanzar, y cuando no existen en las familias estos componentes por un tema social, porque de verdad yo creo que ningún padre no pretende criar bien a sus hijos. O sea, me costaría pensarlo así. Yo creo que los padres no tienen las herramientas, lamentablemente. Fíjate lo que voy a decir. Los padres no tienen las herramientas para criar a sus hijos, ¿ya? Y no sé si todos están dispuestos a entregar el tiempo de crianza. Porque el criar es demandar tiempo. Pero como la vida es tan acelerada hoy día, hay cosas siempre más importantes que estar con los hijos. Y entonces la gente trabaja mucho, y sin embargo después tiene que pagar mucho dinero para los especialistas que están esperando que lleguen los clientes, por los pacientes, los psicólogos, los psiquiatras y los terapeutas y otra serie de profesionales que se han ido ganando un espacio. ¿Por qué? Porque las familias han ido perdiendo los espacios. Y yo no estoy en contra de ninguno de estos profesionales, para que no se tome mal lo que estoy diciendo. Pero efectivamente, hoy día el rol
que era de la familia, que tenía que ver con esta formación, que tenía que ver con los liderazgos. Si los profesores en muchos sectores tampoco tienen liderazgo, Jessica, porque tienen miedo y ellos se adaptan al sector donde están. Cuando uno llega a un sector, yo que trabajé en sectores duros en mi vida, ¿ya? Uno tenía que tener una disposición de llegar a cambiar lo que había. O tú quedabas sometido a lo que estaba ahí y no se generaba ningún cambio. Entonces, para poder hacer eso, hay que estar dispuesto a hacer sacrificios respecto de lo que uno cree que debe hacerse, ¿ya? Y para eso hay que liderar. No hay posibilidad de generar cambios si no hay liderazgo. Y el liderazgo conlleva que las personas que están en el entorno tuyo, que los estudiantes que están en el entorno tuyo, que los apoderados que están en el entorno del profesor, crean en él y lo validen. Y con eso uno empieza a modificar el medio en que está. Entonces, bueno, estos son temas, Jessica, que son sumamente importantes, pero está claro que pasamos de una generación que respetábamos y había hasta temor con los papás, a otras generaciones que fueron generándose, que le tienen miedo definitivamente a los hijos. Y uno lo ve hoy día, que hay padres que dicen, no, pero hable usted, porque yo la realidad es que no me atrevo a decirle nada, ¿ya? Y eso pasa mucho en los colegios, que le endosan al colegio esta responsabilidad formativa que tienen los padres. Volveremos la próxima semana con la segunda parte de este capítulo. Porque la segunda parte con José Antonio y la violencia. Vamos a tocar este tema, vamos a profundizar en otros aspectos. Así que escríbanos, envíennos correos con los comentarios para ir agregando elementos, estimados apoderados, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que agradecemos una vez más la audiencia que estén acompañándonos con nosotros y esperamos que estos temas sirvan de elementos de conversación y reflexión para ustedes dentro de su núcleo familiar. Así que un abrazo, a cuidarse, hay mucha lluvia, así que a no salir mucho y a conducir con cuidado, a tomar los resguardos que sean necesarios para cuidar a la familia y a cuidarse cada uno de nosotros. A cuidarse la salud, abrazo, de los resfríos. Y nos vemos la próxima semana, Jessica Flores. Nos vemos, Ulises, que tengan un lindo fin de semana, a descansar, a compartir en familia, a preocuparse de los hijos en que están, a conversar de verdad, sin celular, y que la familia salga adelante, yo creo que de todos estos temas que son tan relevantes. Que estén muy bien, muchas bendiciones. Chao.